Bienvenidos a esta charla sobre los objetos de la investigación. Nos vamos a referir al objeto real, al conceptual, al teórico y al operativo. Esta es la parte 1 de 3. Se dicta esta charla en el marco del Seminario 1 de Investigación para los posgrados en la Facultad de Minas. Yo soy Hernán Álvarez, del Departamento de Procesos y Energía, y hago parte del grupo de investigación en procesos dinámicos Calma. En la primera parte de esta charla vamos a hablar acerca de en qué se trabaja o sobre qué se trabaja en investigación científica. Hay múltiples objetos sobre los que uno trabaja en investigación científica, pero el objeto real es justamente el centro o al cual nos enfrentamos con toda la investigación. En realidad, el foco del trabajo investigativo no es el objeto real, sino los problemas que existen sobre ese objeto real o los problemas que nos interesa resolver sobre ese objeto real. Hay dos preguntas normalmente asociadas con la investigación que son el qué y el cómo. El problema particularmente al que se enfrenta el investigador no es un problema único, o digamos que no tiene una única visión. Más bien tiene tres visiones, dos de las cuales podríamos decir que no son tan directamente relacionadas con el trabajo académico, que son el problema que se percibe, el problema real, porque en realidad lo que nos interesa en los estudios de posgrado es el problema académico, aquel problema que conduce bien sea a una tesis de maestría o a una tesis de doctorado o a un resultado de investigación de una investigación dada. El problema percibido yo creo que es al que más le tenemos que prestar atención, porque en ocasiones lo que se percibe no es siquiera el objeto real. El problema real, perdón. El problema percibido en ocasiones es un problema que nos engaña porque no tiene todas las variables explícitamente manifiestas. El problema real tiene en cambio un exceso de variables. Por eso debemos llegar al problema académico, que es un problema mucho más refinado, mucho más depurado, en el cual el investigador ya tiene bastante foco, y en eso nos ayuda bastante o nos ayuda mucho definir los objetos de la investigación. Entonces, a pesar de poder identificar el problema bien, cuando uno va a tratar con el objeto real, ese objeto la mayoría de veces resulta poco práctico para uno hacer investigación. Ojo, eso no implica que lo tengamos que abandonar, siempre va a ser nuestro foco. Por eso uno requiere otros objetos mucho más prácticos para poder abordar la investigación. Esos objetos sobre los que trabajamos o investigamos en ingeniería, pues normalmente podríamos partirlos en dos grandes grupos. El objeto real, que como ya les acabo de decir, es un objeto bastante complejo, y el objeto de estudio, que es una construcción propia del investigador. El objeto real puede ser abstracto o concreto, y independientemente de dónde nos ubiquemos, si en lo abstracto o en lo concreto, ese objeto mantiene su identidad y su independencia. Es justamente el que motivó toda la investigación. No está disponible de forma incondicional. Hay veces tenemos esa sensación que el objeto real está totalmente disponible para nuestro trabajo investigativo todo el tiempo, y eso no es cierto. Y finalmente, pues cualquier resultado que nosotros obtengamos de la investigación debería ser totalmente aplicable a ese objeto. Todo lo que no es el objeto real es una representación del objeto real. O sea, lo único que es el objeto real, pues justamente es ese objeto. Nosotros estamos interesados en tener representaciones de ese objeto real, puesto que el objeto como tal está muy poco disponible para hacer investigación, como lo acabamos de decir. Esa representación que nosotros queremos obtener del objeto real debe coincidir con la intención de nuestra investigación. Por lo tanto, nos debe permitir inferir particularidades de ese objeto real y trabajar sobre esas particularidades para luego volver con el resultado al objeto real. Ahí nos aprovechamos mucho de las semejanzas, toda aquella semejanza que podamos obtener entre el objeto real y la representación, obviamente de las teorías y también de los conceptos, pero para poder agrupar todo eso necesitamos herramientas. Cuando semejanzas, teorías, conceptos y herramientas se juntan, aparece por fin el objeto de estudio. Es en el objeto de estudio donde nosotros realizamos toda nuestra investigación. Más adelante nos vamos a dar cuenta que volvemos al objeto real, pero es el objeto de estudio casi nuestro centro de la investigación para poder obtener resultados.